Buenos días, ya vamos a empezar con la primera clase virtual de estadística. Recordemos que la semana pasada se nos presentó la situación de contingencia, la situación de orden mundial, de seguridad en salud, en la cual todos debemos cuidarnos y afortunadamente pues la universidad pone a disposición de nosotros todos estos recursos metodológicos para poder darle continuidad al semestre académico. Recordemos que venimos de 2 años donde los semestres han sido atípicos, ha sido complicado y pues este año, digamos, se nos presentó esta situación, pero vamos a aprovechar todos los recursos que hay tecnológicos, una experiencia nueva para todos y esperamos que sea una oportunidad más también para desarrollar con normalidad el semestre. Teníamos pendiente, nosotros habíamos empezado a trabajar la semana antepasada, todo el concepto de medidas estadísticas, y que la semana pasada no nos pudimos reunir, estaba programado también para esta semana el parcial, pero a raíz de la situación entonces considero que lo podemos aplazar para la próxima semana. Nos ponemos al día entre hoy y mañana, que son las clases virtuales. El próximo miércoles tendríamos clase nuevamente, desarrollando talleres y desarrollando toda la parte académica. Y el jueves próximo podríamos realizar el parcial. Vamos viendo también de qué forma la metodología lo vamos desarrollando. Para el trabajo de hoy voy a compartir algunos documentos, voy a compartir pantalla y para empezar entonces hagamos un breve resumen de lo que queremos hacer en el día de hoy. Entonces vamos a compartir primero. Quiero revisar el panorama general. Quiero que me digan si se está compartiendo esta pantalla, si todos la ven. A ver, me paro por acá y quiero ver dentro del mensaje. Bueno, podemos utilizar varias formas. Si quieren, pueden ir escribiendo dentro del chat. Yo voy revisando los mensajes. O si alguien quiere hablar, puede activar el micrófono. Pero prefiero que sea mediante el chat. Entonces, se está compartiendo una presentación que es la diapositiva donde planteamos la situación que se va a trabajar ahora. El tema es medidas estadísticas. Recordemos que también venimos de desarrollar unos puntos básicos como eran los conceptos o todas las definiciones básicas. Hicimos la construcción de las tablas de distribución de frecuencia y trabajamos toda la parte de representación gráfica de la información. Como se ha visto, todo esto tiene una secuencia, no es borrón y cuenta nueva, es acumulativo. Los primeros elementos nos sirven para seguir construyendo los que desarrollamos en toda la clase. Este tema corresponde a las medidas estadísticas. Uno de los elementos fundamentales dentro de la estadística definitivamente es poder hacer interpretación de los datos. Y esa interpretación de los datos solo podemos manejarla bien en la medida de que conozcamos, interpretemos y hagamos los cálculos correctos. Entonces, tenemos diferentes tipos de medidas estadísticas. Dentro de esas medidas tenemos un grupo que son las medidas de tendencia central. Hay varias medidas de tendencia central. Nosotros vamos a trabajar las más frecuentes, en este caso la media, la mediana, la moda. Tenemos medidas de dispersión, como son la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Hay medidas de posición. En las medidas de posición, los cuartiles, los deciles, los percentiles. Y hay medidas de distribución o medidas de forma, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis. Este es el panorama sobre las medidas estadísticas. Como les decía, hay que reconocer el tipo de datos que tenemos y hacer el tratamiento adecuado. No es lo mismo trabajar estas medidas o calcular estas medidas para datos generales y para datos agrupados. Recordemos que cuando hablamos de datos generales
estamos hablando que conozco la totalidad de los datos. Cuando hablo de datos agrupados, estoy trabajando con tablas de distribución de frecuencia. Y normalmente cuando trabajamos con tablas de distribución de frecuencia, este es un resumen, no conocemos la totalidad de los datos. Por lo tanto, ese va a ser una aproximación a los cálculos reales. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo se debe trabajar? ¿Con datos generales o con datos agrupados? Pues en realidad, si tuviéramos la oportunidad de trabajar con datos generales, sería el ideal porque no tiene error, conozco la totalidad de los datos. Pero, dado, digamos, la actualidad, el manejo de información, el volumen de información que manejamos, sería casi imposible tratar de hacer estadísticas con datos generales por el gran volumen de información. Nosotros hacemos ejercicios muy pequeños, ejercicios de 20, 30 datos, pero esto es aplicable, digamos, al mundo de hoy donde hablamos de miles de millones de datos. Entonces es imposible trabajar con las herramientas que tenemos convencionales, los datos generales, por lo tanto se hace fundamental manejar muy bien las tablas de distribución de frecuencia y trabajar preferiblemente con datos agrupados. Los datos agrupados presentan una gran ventaja y es que es un resumen. Entonces, en una tabla con un solo vistazo podemos ver toda la información, no importa si son 50 datos o son miles de millones de datos, podemos organizarlo en una tabla de distribución de frecuencia. Y los cálculos y todas las medidas que se hagan sobre ese serán valores muy aproximados que justifica en la medida de que, siguiendo un resumen, los valores son tan cercanos que el error es casi despreciable en esa medida. Entonces, en la actualidad realmente lo más recomendable es trabajar con datos agrupados, dado el gran volumen de información. Entonces, decimos que hay dos tipos de datos. Tenemos los datos generales y tenemos los datos agrupados. Vuelvo e insisto, los datos generales cuando hablamos de la totalidad de los datos, conozco uno a uno, o cuando tengo muy poquitos datos, normalmente considero los datos generales. Y los datos agrupados cuando conozco la tabla de distribución de frecuencia. Entonces vamos a trabajar en primer lugar, tal como están los bloques acá, primero las medidas de tendencia central, luego haremos un bloque completo con medidas de dispersión, posición y distribución, pero por hoy me voy a centrar en las medidas de tendencia central, tanto para datos generales como para datos agrupados. Ya habíamos visto también que las fórmulas cambian de un tipo de datos a otro. Las medidas de tendencia central que vamos a trabajar entonces son la media, la mediana y la moda. Veamos la media para datos generales. En esta media para datos generales teníamos la formulita que x barra igual a la sumatoria de los xy sobre n. ¿Qué es xy? Xy en datos generales corresponde a cada uno de los datos que se presentan y n es el número total de datos. Mientras que en datos agrupados vemos que hay una variación en la fórmula, aparece xy por fi, pero acá xy corresponde a la marca de clase. Ya veremos, apenas tengamos la tabla de distribución, empecemos a trabajar los ejercicios, cómo identificamos cada uno de estos elementos. Entonces, xy la marca de clase, fi la frecuencia absoluta de la clase y n la totalidad de los datos. Lo mismo pasa para la mediana y lo mismo para la moda. Mediana para datos generales y mediana para datos agrupados. Que hay unas características, unas formulitas que me permite identificar cómo hago los cálculos y ya vamos a proceder entonces a desarrollarlo. Entonces el panorama para hoy es medidas de estadísticas y veremos el alcance que tenemos y hasta dónde alcanzamos a desarrollar. Bueno, entonces ya teniendo las medidas estadísticas me voy a remitir ahora al a ver qué pasó. Catherine dice que no se ve. Que Catherine, compartí Catherine una diapositiva y no la vio.
Vuelvo y les muestro a ver si la logran ver. Voy a volverla a compartir y me dice si ve la diapositiva para saber sobre qué estamos trabajando. A ver que no la tengo. Ahí estoy, Catherine, compartiendo nuevamente la diapositiva. ¿Sí se ve en este momento o no se ve? A ver, logro ver por acá que dicen los mensajes, si se ve, listo. Entonces se ve, bueno. Entonces el panorama es, vamos a desarrollar sobre esa estadística. Y ya tienen todos a la mano el documento que les envié por el correo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la diapositiva. Me voy a trasladar ahora al documento y vamos a empezar a trabajar. Entonces el documento de Word nos lleva a lo siguiente. Voy a compartir ese documento también. A ver que este no me deja ver por acá. Voy a mostrarles acá. Entonces el documento con el que estamos trabajando y el que les envié el correo, hay un resumen de lo que tenemos en la diapositiva que le acabo de presentar. Vemos acá que son las medidas estadísticas, las medidas de tendencia central, las de dispersión y las de posición y distribución. El mismo resumen que está en las diapositivas que le acabo de presentar. El siguiente cuadro muestra las medidas estadísticas clasificadas por cada uno de los grupos, las fórmulas generales. Tenemos las medidas de tendencia central, me habla de la media o el promedio, la mediana y la moda. Fórmula al lado izquierdo para datos generales y al lado derecho para datos agrupados. Lo mismo pasa con las medidas de dispersión. Tenemos la varianza. La de la izquierda es para datos generales, la de la derecha es para datos agrupados y la desviación estándar del coeficiente de variación es la misma para ambos tipos de datos. En las medidas de posición igual tenemos los cuartiles, los deciles, los percentiles. De este lado izquierdo corresponde a los datos generales y el lado derecho corresponde a los datos agrupados. Y la última tablita que presenta acá, las medidas de distribución o de forma, coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. Nos interesa es los datos agrupados. Recuerda que hemos dicho siempre que uno de los objetivos fundamentales de la estadística es ver el comportamiento grupal de la información. Por lo tanto, estas medidas de asimetría y kurtosis las identificamos desde el comienzo en la representación gráfica. Esa es la primera aproximación que tenemos nosotros a la forma del conjunto de datos, pero acá corroboramos con este cálculo si un conjunto de datos tiene un comportamiento normal o tiene un sesgo a la derecha o tiene un sesgo a la izquierda. Eso nos lo da el coeficiente de asimetría, y el coeficiente de kurtosis nos dice qué tan concentrados están los datos. Tendremos ya oportunidad de ir desarrollando cada uno de los temas y vamos viendo qué pasa con eso. Entonces, teniendo ya todo el concepto teórico, vamos a desarrollar algunos ejercicios prácticos que nos permitan
desarrollar todos estos conceptos. Tenemos acá, se nos pregunta por la edad a dos grupos de personas y se tienen los siguientes datos. Acá tenemos dos grupos de datos, el grupo 1 y el grupo 2. Recordemos que siempre debemos mirar cuántos datos tenemos. Entonces primero revisemos datos. Voy a revisar un poquito si hay algún comentario en el chat, si hay alguna inquietud. Bueno, por el momento no, entonces creo que todo va normal. Bueno, si todo va normal, entonces tenemos, se pregunta por la edad del grupo de personas encontrando los siguientes datos. El grupo 1 tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos. Y el grupo 2 tenemos 2, 4, 6, 8, 9 datos. Dos grupos con un número diferente de datos y grupos que queremos ver cuál es su comportamiento. Debemos calcular las medidas de tendencia central para cada grupo. Entonces vamos a revisar en primer lugar de qué se trata, si un conjunto de datos generales o datos agrupados. Entonces, ¿a qué corresponde este conjunto de datos? Sería la pregunta. ¿Ustedes consideran que lo trabajamos como datos generales o como datos agrupados? Listo. Daniela, datos generales. Correcto. Tenemos en primer lugar un volumen pequeño de información. Podemos identificar todos los datos, entonces vamos a trabajar con datos generales. Entonces una vez identifiquemos eso, identificamos la fórmula que vamos a trabajar. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Nos piden calcular las medidas de tendencia central. Lo voy a marcar acá, la ampliamos y vamos a calcular medidas de tendencia central. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Entonces vemos que dentro de los datos generales hablamos nosotros de la media o el promedio, de la mediana y de la moda. Vamos a revisar entonces y a entender el concepto y cómo desarrolla cada una de las fórmulas. Para la media, en datos generales dijimos que x barra es igual a la sumatoria de los x sobre n, donde x corresponde a cada uno de los datos que se presenta. Entonces vamos a trabajar en primer lugar la media. Tenemos acá para el grupo 1. El grupo 1 tenemos el conjunto de datos, acá los tenemos. Tal como nos los presentaron, no es necesario hacer ningún orden ni nada cuando son tan poquitos datos. Digamos que para el cálculo del promedio no hay problema. ¿Y qué nos dice la fórmula? Nos dice que es la sumatoria de todos los datos. Entonces acá tenemos que sumamos uno a uno esos datos y lo dividimos en el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 10 datos. Por lo tanto, la medida de tendencia central media o promedio para este grupo 1, la media es de 31.8 años. La unidad de medida que da la medida es la misma unidad de medida de los datos. Estamos hablando de años, por lo tanto aquí también será en años. Sucede lo mismo con el grupo 2. Podemos calcular la media para el grupo 2. Aquí tenemos el conjunto de datos que nos dieron, en el que no hicimos ningún tratamiento, no ordenamos, simplemente aplicamos la fórmula, hacemos la sumatoria y esa sumatoria la dividimos en 9. 9 es el número total de datos que tenemos, dándonos una media de 33.9 años. Entonces, si quisiéramos comparar los dos grupos, pues ¿qué podemos decir inicialmente? El grupo 1 de 31.8 años, el grupo 2 33.9 años. Es la única interpretación que podemos decir ahí, es que en promedio el grupo 1 tiene una edad inferior al grupo 2. Es todo lo que podemos decir. Recuerde que la estadística descriptiva se dedica simplemente a contar lo que nos dice la información, no suponemos nada. Es lo que nos dicen los números y la interpretación aquí es esa. Grupo 1 entonces tiene una edad inferior al grupo 2. ¿Cuál es la media del grupo 1? 31.8 años y la media del grupo 2 33.9 años. Entonces tenemos cálculo de la media. Creo que no hay ningún problema en la interpretación.
¿Sí es claro para todos? ¿O hay alguna duda antes de continuar? Bueno, entonces, si no hay dudas, cuéntame, Daniela, en la suma del grupo 1 le dio 320, déjenme reviso nuevamente si cometí algún error en la suma y ya miramos. Voy a hacer la suma y miramos si hay algún verifico. Dos, 4, 6, 8, 10. No, Daniela, verifiqué y me sigue dando 318. Bueno, ya. Sí, ya verifiqué y sí. Bueno, de todos modos de eso se trata, de ir revisando, pero la recomendación es que cada uno vaya haciendo los cálculos para que se dé cuenta de dónde salen los resultados. Muchas veces cuando lo trabajo en el tablero y doy resultados y se dedica uno solo a ver qué pasó, después no entiende dónde salieron las cifras. Entonces sí es bueno que cada uno vaya haciendo. Si hay algún valor que no coincida, pues me dicen y vamos revisando y miramos, hacemos las correcciones del caso. Bueno, entonces ya revisamos y sí, efectivamente 318 dividido 10, ahí están bien los cálculos. En el segundo también voy a verificar 305, voy a sumar, estoy resolviendo en Excel, después miraremos, ahora más adelante desarrollamos en Excel los ejercicios. Entonces para este conjunto de datos 305 sigue correcto la información que me da el grupo 2. Bueno, entonces ahora sí hay claridad sobre los datos. Primera medida de tendencia central, tenemos la media. Vamos a mirar la mediana. La mediana tiene una característica especial. Revisemos acá un poco en la tablita donde están las fórmulas. Nos dice que la mediana, en primer lugar, debo tener en cuenta si el conjunto de datos es par o impar, porque dependiendo de cómo sea el conjunto de datos, el tratamiento es diferente. No hay una fórmula propiamente dicha, pero sí hay una metodología que nos propone organizarlo. Entonces, tenemos que el grupo 1 tiene 10 datos. Este es un número par de datos. Y el grupo 2 tiene 9, tiene un número impar de datos. Entonces vamos a ver cómo funciona el cálculo de la mediana para cada uno de esos, en esos casos. Entonces, la mediana, aquí sí es necesario, primero que todo, ordenar los datos. Es fundamental. Para el cálculo de la media no hay problema, es simplemente una suma dividido el total, pero en la mediana necesitamos ordenar. Entonces, primero ordenamos el conjunto de datos, que está ordenado. Tenemos el grupo ordenado. Al ordenar, ¿qué pasa? Al ordenar el conjunto de datos, perdón, aquí no está ordenada, aquí está el conjunto de datos inicial, lo ordenamos, y al ordenarlo, entonces acá lo que tenemos es que podemos ubicarlo por posición: el primer puesto, el segundo, el tercero, el cuarto. No tenemos 10 datos, entonces ubicamos hasta el 10º dato. Ya una vez ordenados, entonces podemos identificar lo siguiente: como es un número par de datos, mire, 10 corresponde a un valor par, entonces lo primero que debemos hacer es dividir. No sé si para ustedes sea claro o está muy pequeño. Bueno, voy a ampliarlo acá donde estoy trabajando y donde me estoy centrando para mirar eso. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar el número total de datos. En nuestro caso el número total de datos es 10. Aquí tenemos 10, es el número total de datos. Entonces por lo tanto calculamos n medio. 10 dividido 2 me da 5.
Eso me va a indicar la posición. Entonces señalo la posición 5. Acá la tengo. Y una vez señalo la posición 5, busco el número que ocupa la posición siguiente. Si n medios, entonces la posición siguiente es n medios más 1. O sea, debo buscar el número que ocupa la posición sexta. Entonces acá lo tengo. Y el número que ocupa la posición sexta en este caso es 31. Una vez identificados esas posiciones, hago un promedio entre los dos. ¿Qué debo hacer? Simplemente sumo 29 más 31 y lo divido en 2. Tenemos entonces, esa sería la media para este conjunto de datos agrupado. Lo voy a ampliar acá. Entonces la media para ese conjunto de datos, por ser par, divido el número total de datos en 2. Eso me indica la posición del primer número. Busco el siguiente y hago el promedio entre esos dos números, entre el quinto y el sexto lugar. Entonces 29 más 31 dividido 2, eso me da 62, 30. Vemos que 30 no aparece dentro del conjunto de datos que tenemos, pero 30 es exactamente el valor que divide ese grupo en dos partes iguales. Recordemos que una de las características que tiene la mediana, y es tal vez por eso es tan importante en los cálculos, que la mediana divide el grupo en dos partes iguales, y aquí se cumple. Vemos que 30 se encuentra entre 29 y 31, nos dejaría 5 datos por la izquierda y 5 datos por la derecha. Entonces ahí tenemos la mediana. Por eso es fundamental también ordenarlo. Entonces la mediana para este conjunto de datos es 30. Vamos a revisarlo acá. Exactamente 30, que es la mediana, me divide el grupo en dos partes iguales. Tengo 5 datos por la izquierda y 5 datos por la derecha. Bueno, entonces mire que ya para la mediana requiere algunas características especiales: revisar, digamos, ordenar y revisar si el conjunto de datos es par o impar. A ver, miro por acá comentarios antes de... Vamos a mirar, bueno, Juan Camilo, vamos a mirar nuevamente entonces el concepto de la mediana, que si nos toca irnos despacio para poderlo ir entendiendo, y por eso les recomiendo que cada uno vaya rayando allá también. Entonces vuelvo y repito. Cuando vamos a calcular la mediana, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos. Acá tengo el conjunto de datos para el grupo 1, que son 10 datos. Los ordeno. Al ordenarlos, ordeno de menor a mayor. Acá tengo el conjunto de datos: 20, 22, 26, 28, 29, 31, y el máximo es 50. Aquí tengo los 10 datos. Cuando los ordeno, entonces puedo clasificar de acuerdo a la posición: primer puesto, segundo, hasta el 10º puesto. Ese es el objetivo fundamental de ordenar la información. Como el número de datos es 10, eso es un número par. Para poder hallar la mediana, que por definición es el número que divide el grupo en dos partes iguales, pues, por ser par voy a dividir el número total en 2. 10 dividido 2 me da 5. Quiere decir que vengo y ubico el número que ocupa el quinto lugar, en este caso 29. Una vez ubique ese número, ubico el siguiente, el que ocupa el puesto que le sigue. En este caso ubiqué el quinto puesto, ahora el sexto puesto, ¿cuál es? El 31. Ahora sí puedo calcular la mediana. La mediana va a ser la suma de estos dos dividido en 2, o sea, un promedio simple. Al hacer 29, que lo tenemos en rojo, 29 más 31, lo voy a resaltar para que vea dónde estoy trabajando. Están viendo la misma pantalla, el documento de Word donde estoy trabajando. Entonces 29 más 31 sobre 2, eso me da 60 sobre 2 y da 30. Por lo tanto, la mediana para ese primer grupo es de 30. ¿Sí le queda más claro ahí, Juan Camilo, o todavía tiene dudas?
Ok, bueno. Entonces miremos si es claro. Vamos a hacer la mediana para el segundo grupo. En comienzo, en un principio se trabaja lo mismo. Primero ordenar el conjunto de datos. Vamos a mirar el grupo 2, ya lo tengo. Vamos a mirar la información de la mediana para este grupo 2. Tengo el conjunto de datos 45, 32. Ya habíamos visto que ese conjunto de datos es un número par. Miremos cuántos datos hay. Tenemos que en total son 9 datos. Acá está. 9 datos. Por ser un número impar, pues ya no podemos dividir 9 en 2. 9 en 2 me daría un número decimal y no, yo necesito es ubicar la posición. Entonces, ordeno el conjunto de datos, acá los tengo ordenados: 22, 24, 29, 30, 32, 35, 40, 45, 48. Y les asigno la ubicación: primer puesto, segundo puesto, tercero y el noveno puesto. Como no puedo sumar, no puedo dividir en 2 porque me daría un número decimal, entonces lo que hago es sumarle 1. Entonces, como n es 9, entonces voy a decir acá n más 1. Entonces 9 más 1 me va a dar 10. Eso me va a dar 10. Mírenlo, acá lo estoy realizando las operaciones. Y ahora sí, al sumarle 2, al sumarle el 1 lo divido en 2 y ahí sí me da un número entero. Entonces 10 dividido 2 me va a dar 5. Eso me indica la posición que ocupa la mediana. Ahora sí, no tengo que hacer nada más, simplemente vengo y ubico el número que ocupa esa quinta posición y ahí tendríamos la mediana para este conjunto de datos. Entonces la mediana para la edad del grupo 2 corresponde a 32 años. Ya está, es el que ocupa la quinta posición. Entonces ahí tenemos la mediana. Volvemos a comparar. Como tenemos dos grupos, pues siempre que tenemos dos o más grupos, lo que deseamos es comparar. Entonces, miremos la mediana del grupo 1, ¿cuánto nos dio? La mediana del grupo 1 nos dio 30 años. La mediana del grupo 2 nos dio 32 años. Entonces decimos que es mayor el grupo 2 que el grupo 1. ¿Cómo nos dio en la media? En la media teníamos algo similar. La media del grupo 2 es mayor que la media del grupo 1. Entonces hasta ahí vemos que el comportamiento, tanto en la media como en la mediana para ese conjunto de datos generales, el comportamiento es el mismo. Entonces ya tenemos cálculo de la media y cálculo de la mediana para datos generales. Les decía que en datos generales finalmente no es tan frecuente. Cuando tenemos muy poquitos datos, como vemos acá, pues tenemos 9, 10 datos, podríamos pensar que en 50, en 100 datos todavía podemos hacer el ejercicio, pero piensen que si esto es de miles de datos, ya ponernos a organizar y lograr identificar qué puesto ocupa es un poco complejo. Hay herramientas que permiten hacerlo, pero inicialmente, para entender cómo es el soporte teórico, hacemos ejercicios muy pequeños que nos den toda la idea de cómo es la estructura teórica para llegar a estos cálculos. Bueno, ¿inquietudes? A ver, miro por acá. A ver, es posible que luego nos comparta el documento. Sí, claro, la idea de ir trabajando acá sobre ese documento y que cada uno lo tenga a la mano es que al final comparto el documento con todas las modificaciones que se le hagan y si hay observaciones y todo para poder que vaya quedando claro. Esta es una de las grandes ventajas que tiene, digamos, esta metodología, y es que nos va quedando los resúmenes claros y nos queda todo lo mismo. Entonces ya fuera de los apuntes que tome cada uno, el resumen para comparar. A ver qué más hay por acá. Dice que está en Gmail y otra compañera lo compartió en el grupo de WhatsApp. Sí, yo ya lo
enviado por el correo. También está en la plataforma de Moodle. Si entran a Moodle, allá van a encontrar la diapositiva que presenté inicialmente con el panorama general del capítulo. Está este mismo documento en PDF. Entonces tenemos varios recursos donde los pueden encontrar. Bueno, ya con respecto a los cálculos que estamos haciendo, me pregunta Daniela López que cuando es impar entonces se hace siempre el procedimiento de sumarle 1. Claro, por eso estamos mirando, lo primero que debemos identificar es si el conjunto de datos es par o impar. Si es par, ya vimos que era lo que teníamos que hacer. Primero dividimos en 2 y luego buscamos el dato siguiente. Pero si es impar no puedo dividirlo porque no me va a dar un número entero. Entonces primero le sumo 1 y ahí sí lo divido en 2. Bueno. Karen Michel me pregunta que si entonces el 1 es con la intención de convertir un número en par para poder... Exactamente, esa es la intención de poderle sumar 1 para que sea par y sea divisible en 2. Stephanie me dice que siempre se aplica para los números impares. Exactamente, siempre para números impares. Por eso hay que identificar primero cuántos datos tengo y saber si es un número par o impar. Bueno, John Alexander me dice que si va a quedar el mismo. ¿A qué se refiere John Alexander? ¿Va a quedar el mismo de qué? A la suma, a ver, a la suma. Sí, siempre. Cuando sea impar, siempre habrá que sumarle 1. Ya nos decía Karen que la intención, Karen Michel, nos decía que la intención de sumarle 1 es convertir ese número impar en par para poderlo dividir en 2. Entonces siempre que el conjunto sea impar le sumamos 1. Bueno. Entonces con la mediana, vamos a mirar qué pasa con la moda. La moda, por definición, es el dato que más se repite. Pueden suceder varias situaciones. Vamos a mirar con cada uno que va pasando. Vamos a mirar la moda para el grupo 1. ¿Cómo lo vamos a calcular? En la moda, pues, una vez tengamos los datos ordenados, aquí tengo el conjunto de datos para el grupo 1. Grupo de datos para el grupo 1. Los ordeno. Al ordenarlos me facilita mucho ver si los conjuntos se repiten o no se repiten. Aquí están los datos ordenados. Aquí están los datos ordenados. Vamos organizando. Y como la moda se refiere al dato que más se repite, pues finalmente lo que debemos mirar, aquí no hay una fórmula, aquí es más por observación, ver si hay algún dato que se repita. Y pueden suceder varias cosas. Con la moda puede suceder lo siguiente, que en un conjunto de datos, tenemos 3 situaciones, que ningún dato se repita. En ese caso diríamos que el conjunto de datos no tiene moda o es amodal, cuando no hay ningún dato que se repite. Puede suceder que haya un dato que sea el que más se repita. Un dato que es el que más se repite. Entonces decimos que es unimodal, tiene una sola moda. O también puede suceder que hayan varios números o varios datos que se repitan con la misma frecuencia. En ese caso decimos que tiene varias modas o que es multimodal. Entonces, para el caso de la moda, por definición es el dato que más se repite. Una vez ordenado el conjunto de datos, pues miremos a ver si hay algún dato que se repite. Acá vemos 20, 22, 26, 28, 29, 31, 31. Ya vemos que aquí hay 2 datos que se repiten.
36, 45, 50. No hay ningún otro dato que se repita, por lo tanto decimos que la moda para este conjunto de datos es 31, el dato que más se repite. Se presenta ahí el segundo caso. Hay un solo dato que es el que más se repite, por lo tanto tiene una sola moda. Entonces, moda para el grupo 1, 31. Hay claridad ahí, voy a mirar que hay unas preguntas por acá. A ver. Stephanie me pregunta que si vamos a compartir ahora mismo, así con todas las... tan pronto termine, claro, comparto el documento, era la pregunta que me habían hecho anterior. Entonces, el documento tiene el documento original con el que partimos y compartiré el documento final que es está resaltado, hay modificaciones. Bueno, ¿inquietudes sobre el cálculo de la moda? Ninguno. Bueno, vamos a mirar entonces qué pasa con la moda para el grupo 2. Ya tenemos la del grupo 1 que nos dio 31. Vamos a mirar la moda para el grupo 2. Entonces igual. Entonces, acá tenemos moda del grupo 1, ya sabemos que nos dio 31. 31. Vamos a mirar el grupo 2. Entonces, el grupo 2 tenemos. Ya están los datos ordenados. Aquí tenemos el conjunto de datos. Tenemos acá el conjunto de datos, los datos originales. Esos datos los ordenamos. Recuerde que al ordenarlo nos facilita ver cómo están conformados esos números. Entonces ordenamos y empezamos a revisar si hay algún dato que se repita. Aquí tenemos 22, 24, 29, 30, 32, 35, 40, 45, 48. Como podemos observar, no hay ningún dato que se repita. Por lo tanto decimos que el conjunto de datos es amodal. O sea, no tiene moda, no hay ningún dato que se repita. Entonces no tiene moda. Y ese es el objetivo simplemente de la moda. Entonces, para datos generales, ahí tenemos cómo se calculan las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Entonces, resumiendo, la media, dijimos, ya entendiendo las fórmulas, para la media lo único que necesitamos hacer es sumar la totalidad de los datos, cada dato, y dividirlo en el total de datos. Esta es la fórmula para la media. La mediana debemos verificar si el conjunto es par o es impar. Si es par, dividimos en 2 y ubicamos la posición del primer número y buscamos el siguiente, hacemos un promedio. Pero si el número es impar, tenemos que sumarle 1 a ese número, lo dividimos en 2. Aquí hay un error, esto me sobra acá. Ahí hacemos la modificación. Si es impar, simplemente le sumamos 1 y lo dividimos en 2 y ese nos dará la posición donde se encuentra la mediana. Y la moda, por definición, el dato que más se repite. Recuerden que puede tener una moda, puede no tener moda o puede tener más de una moda. Entonces, en datos generales. Pero también habíamos dicho que no es lo más frecuente. Realmente la estadística nos interesa con un gran volumen de información. Entonces nos interesa más trabajar con datos generales. Bueno, luego haremos lo mismo para hacer el cálculo de las medidas de dispersión y las medidas de posición y distribución, pero hagamos primero las medidas de tendencia central. Vamos a trabajar con datos agrupados. Con datos agrupados el panorama cambia un poquito, digamos que es más elaborado. Voy a aprovechar y trabajo con Excel para ir haciendo los cálculos, pero sí quiero que cada uno lo vaya trabajando ahí a la mano. Vamos a trabajar con la siguiente tabla de distribución de frecuencia. Tenemos una tabla con 6 clases. Recuerden, 6 clases, el número de filas que me dan.
Están definidos los intervalos. El primer intervalo va de 52 a 57, segundo de 57 a 62, tercero de 62 a 67, 67 a 62, 72 a 77 y 77 a 82. Ya está la tabla de datos construida. Mire que no tenemos información previa de dónde salió esto. Aquí tenemos una tabla, me dan los intervalos y me dan las frecuencias absolutas. Me dicen que para el primer intervalo hay un elemento que tiene la característica, para el segundo hay 4, el tercero 5, el tercero 6, el cuarto 6, el quinto 2 y el sexto 2. Un total de 20 datos. Entonces, 20 datos de los cuales ya se perdieron algunos. Aquí hay un resumen, porque no podría decir exactamente. Aquí hay 4 entre 57 y 62, pero habrá un 58, habrá un 59, habrá un 60, no sé realmente si lo hay o no lo hay. Solo sé que hay 4 datos entre los dos. Calculadas o hecho el conteo de las frecuencias absolutas, ya la tabla se puede completar, calcular la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Y además podemos calcular las marcas de clase. Recuerden que estos datos eran fundamentales para trazar las gráficas. Si queríamos trazar un histograma o queríamos trazar un diagrama de barras, trabajábamos con las frecuencias absolutas. Pero podríamos trabajar polígonos de frecuencia, y los polígonos de frecuencia y polígonos de frecuencia acumulada normalmente utilizábamos la marca de clase y utilizábamos o la frecuencia absoluta o la frecuencia acumulada. Y para hacer los diagramas circulares normalmente se utiliza la frecuencia relativa, porque se habla en términos de porcentaje. Bueno, pero ya teniendo la tabla, entonces vamos a hacer los cálculos de la media, la mediana y la moda para cada uno. Voy a pasar esta información a Excel y comparto Excel entonces para que lo trabajemos allá. ¿Qué de tiempo tiene? Bueno, entonces voy a pasarme a Excel para ir agilizando un poco en los cálculos, y les voy mostrando luego en el documento de Word cómo quedan los resultados finales. Vamos a revisar primero las fórmulas para los datos agrupados. Entonces ya vimos que la media o el promedio de aquí era la sumatoria de xi por fi. Xi que es la marca de clase, fi es la frecuencia absoluta y en el número total de datos. En la mediana ya tenemos una fórmula mucho más elaborada, como lo habíamos hecho en datos generales, era casi que por observación. Aquí ya es más elaborado, hay que identificar unos elementos que es fundamental revisarlos con mucho cuidado. Y lo mismo pasa con la moda, ya no puedo hacerlo acá por observación, sino que ya revisar los elementos que tiene la fórmula. Entonces voy a pasar la tabla, la voy a pasar a Excel y voy a hacer los cálculos que necesitamos para cada uno de ellos. Entonces voy a pasarme a Excel, voy a dejarle de compartir el documento de Word y me muevo a Excel. Entonces denme un minuto y ya organizo acá que hay que hacerle modificaciones a esto. Por el momento aprovechemos, si hay alguna inquietud me van haciendo las observaciones. Bueno, entonces miremos a ver por acá. Termino de organizar y ya les comparto todo el trabajo que vamos a hacer en Excel. Igual lo pueden ir haciendo manual para que identifiquen de dónde salen los cálculos. Bueno, entonces voy a dejar de compartir el documento de Word
y les voy a compartir ahora el documento de Excel. A ver, leo primero inquietudes. Bueno, que nos va a compartir el documento de Excel, no nos lo podría claro, todo lo que tenemos acá, Daniela, no le digo, una de las grandes ventajas que tenemos con estas clases sincrónicas y la virtualidad es que todo lo que hacemos acá nos queda guardado y lo podemos compartir, a diferencia de lo que hacemos en clase, que lo que se hace en el tablero se borra y se desaparece. Entonces aquí no, aquí ya nos quedan los documentos soporte de todo eso. Entonces todo lo que hagamos acá se puede compartir. Listo. Entonces voy a compartir el documento de Excel. Ahí ya después, terminada la clase, les voy mandando al correo toda la información. Entonces quiero que revisen si sí tienen la información ahí donde la tienen. Ya estoy compartiendo el documento de Excel. Si la están viendo. Bueno, entonces ya tienen el documento de Excel y voy a ir moviéndome con la información. Entonces no perdamos de foco lo que queremos hacer. Estamos calculando medidas de tendencia central. Para esas medidas de tendencia central, entonces tenemos el conjunto de datos agrupados. Mira, hay una tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo se calculó esta tabla? Esta tabla nos la entregaron, no sabemos los datos a qué se refieren, entonces por eso es que es importante finalmente poder trabajar e identificar cuándo hay datos agrupados y cuándo no hay datos agrupados, aunque ya sabemos también cómo se construye esta tabla. Pero partimos del hecho de que nos entregan la tabla de distribución de frecuencia y lo primero que queremos calcular es la media para datos agrupados. Y la media, recordemos que la fórmula para datos agrupados teníamos lo siguiente: entonces la media, ahí vamos a calcular con esta formulita. Estoy pegando ahí la fórmula. Espera que no me copió la formulita. Bueno. Entonces la media para datos agrupados la tenemos acá identificada, la voy a ampliar y es la fórmula que tenemos en el resumen. Nos dice que la media es xi por fi sobre n. ¿Qué es xi? Xi es la marca de clase, la vamos a resaltar acá en amarillo. Ahí tenemos xi. ¿Qué es fi? Fi corresponde a la frecuencia absoluta. Entonces ya tenemos marca de clase y frecuencia absoluta identificada, pero acá me dice que debo hacer un producto entre esos dos. Entonces voy a hacer una nueva columna que se llama xi por fi. Todos los cálculos que vaya a hacer lo voy a hacer acá en rojo para que vean que es algo adicional de la tabla y no de lo que venía en la tabla, son los cálculos que estoy haciendo. Entonces, claro, de dónde sale el xi y el fi, están dentro de la tabla. Bueno, hasta ahí es claro. Entonces voy a hacer los cálculos. Se hace clase por clase. Entonces voy a multiplicar xi, que es 54.5, por fi, que es 1. Entonces mire que al hacer el producto esto me da 54.5. Pueden ir verificando. El siguiente cálculo sería 59.5 por 4. Al hacer el producto, esto me va a dar 238. Vayan verificando los cálculos para que sepan cómo sale. Bueno,
El siguiente cálculo sería 69.5 por 5. En la serie de producto tenemos entonces 322.5. Y así para cada una de las clases. Ahí tenemos las grandes ventajas de trabajar en Excel, en los cálculos, porque era digamos, del trabajo pesado en estadística cuando se hace manual es el trabajo de calculadora. Queda sujeto a mucho error y se vuelve lento. Entonces aquí vemos que hay poquitos datos, pero si tuviéramos un gran volumen de información, con calculadora digamos que se vuelve casi que imposible empezar a trabajarlo. Entonces ahí es donde hay que recurrir a este tipo de herramientas. Excel es quizás de las mejores herramientas que hay para trabajar estadística. Hay paquetes, pero los paquetes digamos que son ya muy especializados y los tiene normalmente la persona que está dedicada a trabajar con eso. Pero el común de los profesionales no trabajan en esas herramientas, pero todos tenemos Excel. Entonces bueno, hacemos el producto X y por FI, pero además acá hay un símbolo de sumatoria. Eso quiere decir que todo ese producto que hice lo debo sumar. Entonces debo hacer una suma de esa columna y al hacer la suma eso me da 1340. Entonces voy a resaltar acá dos datos importantes. 1340 que corresponde a la sumatoria de este producto que acabé de hacer. Bueno, y la fórmula me dice entonces haga la sumatoria y divídalo en el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Entonces la media va a ser igual a 1340 dividido 20, que es el total de datos, y con eso me daría entonces la media. Por lo tanto la media para este conjunto de datos es 67. Quiero que revisen muy bien ese cálculo, cómo sale. Está la fórmula al lado, está resaltado en amarillo las columnas que usé y está en rojo el producto que hice. Entonces quiero que revisen muy bien de dónde salió la media. Claro, hasta ahí. ¿O hay inconvenientes? Manuela, no por 6. El número total de datos es la suma de las frecuencias, 20. Si yo sumo acá las 6 clases, las frecuencias me dio 20, entonces sale de dividir 1340 dividido en 20. Número total de datos. Ahora sí. Uno de los errores más frecuentes cuando se trabaja con tablas de distribución es precisamente confundir el número total de datos con el número de las clases. No, hay 6 clases, pero en total tenemos 20 datos. Entonces, ¿y cómo sé cuál es el número total de datos? Pues la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, ojo con eso, es interpretar las fórmulas. ¿Claro ahí? Bueno. Vamos a mirar el siguiente cálculo. El siguiente cálculo, la otra medida de tendencia central dijimos que es la mediana. La mediana como medida de tendencia central. Voy a pasar la fórmula primero para que revisemos cómo se calcula. Hay que interpretar cada uno de los elementos. Entonces la fórmula de la mediana para datos agrupados tenemos lo siguiente. La mediana se calcula de la siguiente forma. Aquí tenemos la fórmula. Bueno, la voy a mover un
poquito que deje ver por acá. Ahí tengo la fórmula para la mediana y me aparecen varios elementos. Me aparece LI, me aparece N, me aparece FA-1, me aparece FI y me aparece C. Algo importante en el manejo de cuando hay cifras y cuando hay fórmula es identificar los elementos que pertenecen a la fórmula, más que el símbolo que uses, qué quiere decir cada uno. Entonces estamos acá, voy a definir cada uno. ME estamos diciendo que es la mediana, o no confundir media con mediana. Aparece el símbolo LI. LI dijimos y lo habíamos definido y está dentro del documento también definido, corresponde al límite inferior de la clase mediana. Ahora vemos de dónde sale cada uno de esos elementos, cómo lo vamos a identificar, pero por ahora estoy identificando los nombres de cada uno de estos elementos. Entonces M corresponde a la mediana, LI corresponde al límite inferior de la clase mediana, estoy acá. N, que aparece aquí en la fórmula, N es el número total de datos, entonces N, número total de datos. Aparece otro símbolo que dice FA-1, F de A-1 corresponde a la frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. Frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. Ya vamos a identificar cada uno de esos. Aparece el otro término que es FI. FI es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana. Y el último elemento que aparece en la fórmula es C, y C es, lo definimos desde el comienzo, es la amplitud. Pues ya tenemos definido cada uno de los elementos que intervienen en la fórmula. Ahora vamos a ver cómo identificamos esos elementos dentro de la tabla de distribución de frecuencia. Por definición dijimos que la mediana divide el grupo en dos partes iguales, por eso es que aparece acá n medios. Entonces hasta el momento lo único que he hecho es unas definiciones y vamos ahora sí a ver cómo identificamos cada uno de esos elementos dentro de la tabla de distribución. Lo primero que se debe hacer es calcular n medios. N medios, recordemos que ¿cuánto vale n? N vale 20, es el número total de datos, dividido en 2, eso me va a dar 10. Entonces es lo primero que debo calcular. Por definición la mediana divide el grupo en dos partes iguales, entonces lo divido en 2, entonces n medios, de ahí parto. N de dónde sale, de la suma de las frecuencias. Una vez identifique este n medios, 10, vengo y lo busco en la frecuencia acumulada. Todo el trabajo para la mediana se va a hacer acá en la frecuencia acumulada. Le voy a poner un color diferente, el color naranja. Vengo y busco este dato, ese 10, vengo y lo busco acá dentro de la frecuencia acumulada. Aquí aparece que está 10, pero en caso de que no apareciera, entonces tengo que buscar el número que le sigue, el número que sigue por encima. Suponiendo que aquí no apareciera 10, sino que aquí tuviéramos un 9, es el número que le sigue a ese 10, es 16. Entonces aquí identifico la clase mediana,
vengo y ubico en la frecuencia acumulada donde se encuentra el número y ese me da la clase donde está. Es fundamental este paso porque acá a partir de eso voy a identificar los demás elementos. ¿Está claro ahí o es confuso el cálculo que se hizo y cómo se identifica? Bueno, vayan pensándolo, si tienen alguna inquietud me la dicen y vamos aclarando. Listo. Entonces ubico en la frecuencia acumulada el dato y ese me da la clase mediana. Entonces la clase mediana es la clase 3. Ahora me dice que debo ubicar varios elementos. En primer lugar, debo ubicar LI. ¿Cuál es el límite inferior de la clase mediana para la clase 3? ¿Cuál será el límite inferior para la clase 3? Miren, la clase 3 ya ubiqué. La pregunta es, ¿cuál es el límite inferior para esa clase? Karen Michelle me dice que 62, Daniela 62, correcto. Entonces 62 es el límite inferior de la clase mediana. Recuerda que aquí están los intervalos, límite inferior, límite superior. Entonces, límite inferior de la clase mediana, 62, correcto. Vamos a identificar acá cada uno de los elementos que hay para después llevarlos a la fórmula y simplemente hacer el cálculo. Listo, ya tenemos identificado el límite inferior. Número total de datos, ¿cuántos? Número total de datos, 20, correcto. Vamos haciendo el ejercicio acá entre todos. Y ojo acá, necesito hallar frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. La frecuencia de la clase mediana es 10. ¿Cuál es la frecuencia anterior? Vuelvo y muestro. Quiero hallar la frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. Ya ubiqué que la frecuencia de la clase es 10. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 5, correcto. Entonces, frecuencia de la clase mediana es 10, la frecuencia anterior es 5. Ese FA-1 es exactamente ese dato. Vamos a buscar FI, el FI para la clase mediana. El FI para la clase mediana en este caso coincide con 5. ¿Cuál es la amplitud de esta tabla? ¿Cuál será la amplitud de cada intervalo? ¿Cómo lo calculamos? Correcto. La amplitud de esta tabla es 5. ¿De dónde sale el 5? De restarle a 57, le resto 52. La diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior me da la amplitud. Entonces aquí tengo 5, 5 y 5 para que no se confundan de dónde salieron. Cada uno sale de un sitio diferente. Listo. Ya tengo todos los datos para reemplazar en la fórmula. Entonces lo único que voy a hacer es llevar a la fórmula y voy a reemplazar el dato. Entonces va a ser igual. Límite inferior que es 62 más n medios que en este caso me dio 10 menos la frecuencia acumulada anterior, que la frecuencia acumulada anterior acá me da 5, eso dividido en la frecuencia absoluta que es 5 y todo esto multiplicado por la amplitud que es 5. Bueno, entonces parte del éxito en el cálculo está en saber introducir la información a la calculadora. Si metes mal los datos y no utilizan los signos de agrupación apropiados,
les va a dar errores en el cálculo. Entonces ahí está calculado y la mediana en este caso me da 67. Bueno, quiero que revisen muy bien hasta ahí, si está claro, si hay alguna duda y si hay dudas, ¿dónde están? Hay claridad entonces sobre el cálculo de la mediana para datos agrupados. Ya tenemos media, tenemos la mediana. Y vamos viendo de dónde sale, estamos con las fórmulas y estamos identificando cada uno de los elementos. Entonces en esto debe haber absoluta claridad de cómo se calcula. Bueno, todo claro, listo. Entonces vamos a hacer el cálculo de la otra medida de tendencia central, que es la moda. La moda es la otra medida de tendencia central. Y la moda es el dato que más se repite, pero recuerde que dijimos, aquí ya no me interesa buscarlo por observación, sino que debo hacer un cálculo. Y tenemos una fórmula también para la moda. Voy a transcribir la fórmula. Vuelvo e insisto, todos estos datos están en el documento de Word, en el documento de PDF que les compartí. Ahí están las fórmulas, necesitamos identificar cada uno de los elementos. Bueno, entonces voy a pasarles al cel la fórmula y vamos a identificar cada elemento. Entonces lo mismo que hicimos con la mediana, voy a pegar la fórmula y vamos a identificar cada elemento. Mire que hay también unos elementos que aparecen. LI. Listo. Me aparece un triangulito invertido, delta 1 se llama ese símbolo. Delta 1. A ver, lo copio si lo puedo pegar, que no es muy cómodo manejarlo. Bueno. Delta 1 lo va a pegar ahí. No, me daña la fórmula. Bueno, voy a escribirle delta 1 para identificarlo. No me permite escribirlo muy bien. Bueno, espero lo busco y lo pegamos desde acá. Insertamos la fórmula. A ver, busquemos el símbolo. El símbolo, ¿dónde lo tendré? No lo tengo por acá a la mano. A ver si me aparece por ahí, que no lo veo tan a la mano. Tengo, lo voy a escribir como delta 1 y tan pronto lo encuentre lo pego y les mando en el documento. Pero para agilizar voy a escribirle, si no lo veo por ahí a la mano, no lo encontré. Lo voy a escribir como delta 1. Entonces delta 1, pasó con esto. Delta 1. Ya me dañó el formato. Bueno. Entonces tenemos delta 1. ¿De dónde sale delta 1? Bueno, entonces delta 1 corresponde a la diferencia, o puedo decirlo, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior.
que hasta ahí es un poco confuso, pero ya ahora que llegué a la tabla vamos a ver. Entonces, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior, y delta 2 corresponde a la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia siguiente. La frecuencia siguiente. Entonces, frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior, delta 2 frecuencia de la clase modal menos la frecuencia siguiente. Entonces ya tengo LI, tengo delta 1, tengo delta 2 y sé que es la amplitud. Entonces mire que primero me dedico a identificar cada uno de los elementos que hay. Aquí entonces dijimos que era límite inferior de la clase modal, límite inferior de la clase modal. Listo. Ya están identificados todos los elementos que están en la fórmula. LI, delta 1, delta 2, C. Y MO sabemos que es la moda. No está. Voy acá. Bueno. Entonces hasta ahí vamos. Dejando escribir. Bueno. Listo. Entonces tenemos ya identificados todos los elementos. ¿Cómo vamos a identificar la clase modal? Por definición tenemos que la moda es el dato que más se repite, y eso me voy a fijar acá en la frecuencia absoluta. Voy a poner un color verde para que miren de dónde sale el cálculo. Entonces me voy a centrar acá en la frecuencia absoluta. Busco la frecuencia más alta. La frecuencia más alta en este caso es 6. Por lo tanto, la clase 4 corresponde a la clase modal. Entonces lo primero que necesito identificar es la clase donde se encuentra la moda, clase modal. ¿Y cómo sé que es la clase modal? Busco en la frecuencia absoluta el dato más alto, en este caso 6. Por lo tanto, límite inferior 67. Entonces voy a escribirle acá límite inferior 67. Delta 1 me dice que delta 1 es la frecuencia de la clase modal menos la anterior. Mire, la clase modal es 6 y la anterior es 5. Entonces delta 1 va a ser 6 menos 5. Voy a escribirlo acá. Delta 1 es igual a 6 menos 5. Lo voy a formular para que sepan de dónde sale. 6 menos 5. Por lo tanto es 1. Y delta 2 me dice que la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia siguiente. La frecuencia de la clase modal es 6 y la siguiente es 2. Entonces la frecuencia delta 2 va a ser 6 menos 2. Y va a ser igual a 6 menos 2. Listo. Me da 4. Y la amplitud ya sabemos que es 5. ¿De dónde sale? De la diferencia entre los límites. 72 menos 67, eso me da 5. Entonces ya tengo todos los elementos para utilizar la fórmula y me limito a hacer el cálculo. Bueno, antes de hacer el cálculo quiero que
Miremos si tienen algún tipo de inquietud o no. A ver, por acá veo que hay 3 mensajes. Déjenme reviso primero antes de continuar. John Alexander me dice que si repite cómo saco la clase modal. Daniela me dice que repito cómo saco el delta 2 y 3, no, delta 1 y delta 2. Ya voy a revisar. Entonces, empecemos. ¿Cómo saco la clase modal? Listo. Para poder identificar la clase modal, vengo y busco en la frecuencia absoluta el dato más alto. El valor más alto aquí es 6, lo voy a marcar. 6 es el valor más alto, por lo tanto, esa corresponde a la clase modal. ¿Sí? Esa corresponde a la clase modal. John Alexander, ¿ya le queda claro? Listo, bueno. Ahora vamos con Daniela para que mire de dónde sale delta 1 y delta 2. Bueno, entonces, identificada la clase modal, me sirve porque con esa clase modal identifico todos los elementos de la fórmula. ¿Cuáles son los elementos de la fórmula? LI, delta 1, delta 2 y C. Listo. ¿Qué es delta 1? Delta 1 me dice acá la fórmula que es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior. Listo. La frecuencia de la clase modal es el valor que está aquí en rojo. 6. Y la anterior es 5. Entonces 6 menos 5 me va a dar 1. Ahí está delta 1. Y delta 2 me dice que es la frecuencia de la clase modal menos la siguiente. La clase modal es 6, la siguiente es 2. Entonces 6 menos 2 me da 4. Lo tenemos acá. 6 menos 2 me da 4. Y finalmente la amplitud, que es la diferencia entre los intervalos. Entonces ahí tenemos ya todos los elementos. No sé, Daniela, si ya le queda claro de dónde sale el delta 1 y el delta 2. De todos modos, el archivo les va a quedar. Haremos unos talleres posteriores para que logren identificar, pero en comienzo de ahí sale. Bueno, entonces vamos a calcular la moda ya con esos datos. Entonces va a ser igual. Dice que es el límite inferior, que es 67, más delta 1, que vale 1, dividido delta 1 más delta 2. Voy acá en esta parte de la fórmula. Delta 1 más delta 2. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 5. Y así me da que la moda para este conjunto de datos es 68. Entonces ya tengo las medidas de tendencia central para datos agrupados. Media y mediana medio igual. Moda medio 68. Voy a ponerle decimales a ver si posiblemente tenga decimales o es 00. No es 00, no hay problema. Yo lo voy a dejar con un decimal. Entonces ya tenemos ahí los cálculos de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Bueno, ese era el panorama propuesto para el trabajo del día de hoy. Aquí tenemos el archivo en Word con todos los resultados, con todas las explicaciones del caso, y está el archivo en Excel donde trabajé cada uno de los ejercicios. No sé si tengan alguna inquietud para aclararla, o de todos modos pueden revisar cualquier inquietud y mañana vamos a continuar trabajando porque nos faltan medidas de dispersión, medidas de posición, medidas de distribución. Es un tema que debemos tener listo para la evaluación de la semana entrante. Entonces mañana avanzaremos en esos cálculos y debe quedar lo más claro posible. Inquietudes. Parcial de mañana en 8, jueves, ¿qué fecha es? Creo que abril, a ver, no veo
por acá. El abril 2. Entonces, abril 2 el parcial. El parcial estaba programado en principio para mañana, pero dada la situación de la semana pasada, se nos perdieron esa semanita, entonces estamos recuperando ahora, retomando toda la temática que habíamos visto y poniéndonos al día y estrenando metodologías para que nos adaptemos todo a esto y entonces podamos desarrollar con normalidad el semestre. Bueno, entonces si no hay más inquietudes, por hoy dejamos ahí, nos veremos mañana. Mañana hasta las 7 de la mañana. Recuerden que tenemos el horario normal. Mañana estamos de 7 a 9, miércoles de 9 a 11 y jueves de 7 a 9. Entonces les agradezco todas las observaciones que tengan, las recomendaciones que tengan, por favor ténganlas ahí listas, me las pueden enviar por correo y ya mismo les voy a enviar los archivos que acabamos de trabajar. Les agradezco. Entonces nos veremos mañana. Gracias. Entonces hasta pronto.